Muchos sabemos para qué sirve un gato hidráulico y cuál es su funcionamiento, pero ¿sabemos cuál es su principio físico? ¿Sabemos el por qué con una fuerza muy pequeña podemos realizar fuerzas muy grandes? Esto sucede gracias al principio de Pascal. Blaise Pascal fue un matemático, físico, filósofo, escritor, entre otras muchas otras profesiones. Su construcción de la calculadora mecánica, aportes e investigación a los fluidos y aclaraciones a conceptos de presión y vacío son algunos de los aportes realizados en sus 39 años de vida. En 1647, Pascal replicó el experimento de Evangelista Torricelli, hablando de el barómetro de mercurio, y se cuestionó la fuerza que hacía que se mantuviera algo de mercurio dentro del tubo, pero sobre todo, que llenaba ese espacio vacío. Fue así cuando él y muchos otros científicos concluyeron que en realidad dicho espacio no estaba vacío, sino que había algo de materia invisible. El principio de Pascal nos dice que la presión ejercida sobre un líquido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente indeformable se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y puntos del fluido. Entonces, en base a todas las investigaciones de Pascal fue que se realizó esta prensa hidráulica y ya vamos a ver el porqué de su importancia. Primero entonces tenemos este recipiente, ¿listo? Dentro de este recipiente tenemos un fluido, ¿listo? El cual es un fluido líquido, ¿listo? Es un fluido líquido. Y justamente tenemos acá nosotros un par de émbolos en ambas cavidades, ¿listo? Recordemos que un émbolo básicamente es como una superficie en la cual no deja que el fluido que esté dentro del recipiente pues se escape, ¿listo? Entonces, recordemos lo que dijo Pascal. La presión ejercida sobre un líquido incompresible, es decir, que no se puede comprimir más, ¿listo? La presión ejercida sobre un líquido incompresible y que está en equilibrio, es decir, que está en reposo, dentro de un recipiente indeformable, es decir, las paredes de este recipiente no se van a deformar, ¿sí? Se transmite de igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Ojo, vamos a ir desglosando paso a paso, ¿sí? Todo lo que nos dijo ahí. Primero que todo, como les dije, pues tenemos un fluido, ¿cierto? Y la presión que nosotros vamos a ejercer en ese fluido se va a ejercer en todos los puntos. Vamos a explicarlo muy detalladamente. Como les decíamos, tenemos aquí un émbolo y este émbolo pues tiene una superficie, ¿cierto? Es decir, tiene un área. Entonces a ese émbolo pues vamos a llamarlo área 1. ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza? ¿Sí? Si yo a este émbolo, por ejemplo, le voy a aplicar una fuerza que también la voy a denominar fuerza 1. Entonces, recordemos que una fuerza aplicada a un área equivale a ¿qué? A una presión. Exactamente, cuando yo aplico una fuerza a un área, lo que estoy haciendo es ejercer una presión. Entonces miramos que si yo hacia esta dirección, hacia el émbolo, estoy ejerciendo una fuerza, pues obviamente estoy ejerciendo una presión hacia el mismo lado, ¿no? Voy a llamarla presión 1. Entonces, ¿qué nos dice Pascal? ¿Sí? ¿O qué nos dice más bien el principio de Pascal? Que esa presión que yo estoy ejerciendo se va a transmitir en absolutamente todas las direcciones del recipiente y en todas las direcciones del fluido, en todos los puntos del fluido. Es decir, miremos entonces que esta presión pues está señalando hacia abajo, ¿no? Pero miremos que no es la única dirección a la cual va a ejercer dicha presión, sino que va a ejercer en absolutamente todas las direcciones, en todas las paredes del recipiente, ¿sí? Esto pasa en absolutamente todas las direcciones y en todos los puntos del fluido, incluyendo también al otro émbolo, ¿cierto? Entonces, así como se transmite en todas las direcciones del recipiente, también se está transmitiendo hacia el otro émbolo, ¿cierto? Entonces, yo estoy ejerciendo una presión 1 y esa presión se está transmitiendo en todo lado, incluyendo al émbolo. Entonces, voy a llamarla presión 2. De igual forma, pues este émbolo
listo, va a tener una determinada área, así que lo voy a llamar área 2, listo, área 2. Y miremos hacia qué dirección está haciendo la presión, hacia arriba, por lo tanto pues también ejerce una fuerza hacia arriba, que la voy a determinar fuerza 2, listo. Entonces, recordemos muy bien y matemáticamente vamos a expresar eso que nos está diciendo Pascal. Esta presión que está entrando, ¿sí?, va a ser la misma en todas las direcciones, incluyendo la del otro émbolo, es decir, la que hemos denominado presión 2. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se expresa eso? Sencillo. Presión 1 va a ser igual a la presión 2. Y nosotros ya sabemos cómo se define la presión, ¿no? Lo acabamos de decir. Presión es igual a una fuerza aplicada a un área, o dicho de otra manera, presión es igual a fuerza sobre área. Así que vamos a desglosar estas dos presiones justamente en términos de fuerza y área. Entonces, vamos a ver realmente qué es lo que está pasando acá. Miremos que yo estoy aplicando una fuerza, ¿cierto?, a un área pequeña, ¿listo? Una fuerza pequeña a un área pequeña, y se está transmitiendo en absolutamente todas las direcciones, incluyendo al otro émbolo, ¿listo? Aquí donde tenemos sería un área mucho mayor que el área 1, y de igual forma vamos a tener una fuerza mucho mayor, ¿sí? Es por esto entonces el funcionamiento de los gatos hidráulicos, por ejemplo, ¿sí? Aplicamos una fuerza muy pequeña, ¿sí?, y sale una fuerza muy grande, ¿listo? Este sería el principio de Pascal. Estos serían los aportes fundamentales de Pascal para poder nosotros como humanos ejercer una fuerza muy grande, ¿sí?, para poder realizar fuerzas muy grandes, justamente como el gato hidráulico, como la prensa hidráulica, como las retroexcavadoras hidráulicas, todo ese tipo de casos, ¿listo? Entonces, de esta forma es como funciona el principio de Pascal. Recordemos, realizamos una fuerza a un área muy pequeña, obtenemos una presión, esa presión se transmite hacia todas las direcciones, hacia todos los puntos del fluido y del recipiente, y en base a eso sale otra presión con la cual va a ser una fuerza mucho más grande. Teóricamente, así es como se define el principio de Pascal. En la siguiente clase ya vamos a empezar a hacer ejercicios con los cuales aplicaremos dicho principio.